Ok. Bien, en relación al cáncer de esófago, lo que hay que saber es que son tumores del esófago poco frecuentes y que entre el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma representan el 95% de los tumores, son altamente agresivos con un diagnóstico tardío y pobre resultado de tratamiento. Si uno desea tener un cáncer, o sea, nadie desea, ¿no? Pero si tuviera, digamos, que, que escoger el que menos, uno de los que menos desearían en realidad tener es el de esófago. Uno por la agresividad, otro por la pobre respuesta al tratamiento y lo otro porque solamente el 20%, solo el 20% de los que son diagnosticados de cáncer de esófago a los 5 años van a seguir vivos. Significa que tiene alta mortalidad. Eso hay que tenerlo bien claro. Cuando estamos frente a un cáncer de esófago, se haga quimio, se haga radio, se haga tratamiento quirúrgico, existe la recidiva y por lo tanto la mortalidad igual sigue siendo mayor. Es rarísimo, 1.8 por cada millón de habitantes, más frecuente en hombres que en mujeres y corresponde al 7% de las neoplasias malignas del tubo gastrointestinal. Hay algunos factores de riesgo, sobre todo el epidermoide, entre ellos el alcohol, whisky, cerveza, el tabaco, la tilosis palmar o plantar, puede ser como que el callo en las palmas o las plantas de los pies, deficiencias vitamínicas A, B12, C, E, zinc, selenio, niveles socioeconómicos bajos, lesiones por cáusticos, acalasia. Ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, en la anterior clase, entre un 5 y un 10%, la acalasia se convierte en una lesión igual premaligna. La enfermedad celíaca, Plummer-Vinson, perdón, y el virus del papiloma. El tema con este cáncer de esófago es de que puede tener una extensión a estructuras adyacentes, entre ellas hacia el árbol bronquial, ocasionando estridor, ocasionar fístulas tráqueo-esofágicas, produciendo tos, neumonías respirativas, hemoptisis, invasiones laringeas, ocasionando disfonía, o ocasionar derrames pleurales o ascitis. Entonces, por lo tanto, se convierte ya en una totalmente alteración con la calidad de vida cuando ya comienza a extenderse este cáncer. Los síntomas del cáncer esofágico más frecuente es la disfagia progresiva. ¿Y esto qué significa? Que el cáncer suele crecer tanto hacia adentro, hacia el lumen, como hacia las estructuras adyacentes. Y cuando crece hacia adentro, hacia el lumen, comienza a estenosarse, ¿no es cierto? Y comienza a disminuir el lumen del esófago, sobre todo en su tercio medio y en su tercio distal. Y eso significa de que va a haber más dificultad al paso de los alimentos. En segundo lugar está la odinofagia, puede haber dolor torácico, regurgitaciones, cialorrea, anorexia, pérdidas de peso de corta duración, puede haber hematemesis, melena. Resulta que estos tumores, como cualquier tumor que aparece en cualquier lugar del organismo, pueden ulcerarse y cuando se ulceran pueden sangrar por la vascularización nueva que suelen tener los tumores. ¿Ya? Entonces, el cáncer esofágico crece en dirección cefálica, no más de 5 centímetros. La diseminación es intraesofágica, puede ser vía linfática, hematógena, y los lugares habituales donde se metastatiza son en hígado, pulmón y hueso. Habitualmente el cáncer, los adenocarcinomas son habitualmente los más frecuentes. Lo que lo hace agresivo a este tipo de cáncer es que lo más frecuente más bien es el epidermoide. Por lo tanto, se ha visto que cambia el epitelio a medida que hay un agente lesivo y hay una condición genética. Y cuando cambia el epitelio pasa por episodios de displasia, ¿no es cierto? Displasia leve, displasia moderada. De displasia moderada está cortito el tiempo para una severa, y de severa a un cáncer temprano se ha visto que la transformación ocurre entre un periodo de 33 meses a 74 meses. Vale decir de que al cabo de un año, año y medio, hasta los 2 años, ya ese paciente está prácticamente con
un cáncer esofágico como tal. Y el cáncer esofágico no tratado aún avanzado, tranquilamente en un año progresa. De ahí la importancia que les dije de que el 20% suele llegar a los 5 años. Solo son adenocarcinomas 30%. Y se ha visto que el esófago de Barrett tiene el riesgo de 30 a 100 veces mayor de ocasionar un cáncer esofágico, pero de tipo adenocarcinoma. 60 a 86% ¿ya? Son a partir de un esófago de Barrett. Y el 75% tienen un reflujo gastroesofágico. ¿Listo? Entonces miren la importancia de conocer esta situación. Otros tipos de tumores esofágicos menos frecuentes son los sarcomas y los coriocarcinomas. En relación a la localización, eso es importante, sí que lo sepan. En el tercio medio es habitualmente donde se localizan, 60%. De ahí que más o menos conlinda con la altura de la ramificación de los bronquios, la carina. Y entonces ese punto es importante sobre todo para los oncólogos clínicos y quirúrgicos para decidir el tratamiento a seguir. Hay algunas características macroscópicas, formas fungosas, ulcerativas, estenóticas, polipoides, microscópicas intraepiteliales, intramucosos, submucosos. Bueno, nos interesa mucho esto saber. El sistema de clasificación TNM también ya lo han visto. El sistema TS en base al tumor donde está localizado en relación a las capas histológicamente que se conocen, o si es bien en la submucosa, en la mucosa, en la muscular, perdón, si hay una afectación de la adventicia, y el T4 cuando se disemina otras estructuras adyacentes. La N de adenopatía, si no hay datos, N0 no hay afectación y N1 hay una afectación tumoral. Y en relación a metástasis, MX si no hay diseminación, M1 si hay presencia de metástasis. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso es que se los estadifica. ¿Ya? Entonces, mientras menos avanzado esté, la probabilidad de que tenga un poco más de chance de tratamiento es mayor. Mientras más avanzado esté, bueno, las chances son menores y la mortalidad y el tiempo de vida también es mayor y se acorta. La endoscopía y biopsia son de elección. Ya saben, el principal síntoma, habitualmente estos pacientes, ¿cómo vienen? Con disfagia, pérdida de peso. No se olviden, esos son los dos principales síntomas. Habitualmente los procesos tumorales vienen acompañados de pérdidas de peso. En ese caso, entonces, solicitó una endoscopía y ahí es donde se ven los tipos de lesiones que son sugerentes de neoformación. Son lesiones heterogéneas, vegetantes, verrugosas, irregulares, que pueden ser ulcerativas, sangrantes, etc. El otro tipo de estudio es la ecoendoscopía. Determina la profundidad del tumor y las metástasis linfáticas. Ya habíamos hablado dentro de los estudios morfológicos en la anterior semana. Y van a ver ahora la importancia de realizar este estudio en el diagnóstico precoz de patologías esofágicas o gástricas. Así es como que se ven, son lesiones vegetantes, irregulares, ulcerativas, sangrantes, ¿ya? Que pueden ser en cualquiera de los 3/3 del esófago, habitualmente más en el tercio medio. Y estas crecen hacia adentro del lumen, disminuyendo su lumen y estenozándose en el tiempo. Muy friables, muy sangrantes, muy vegetantes, con muchas protuberancias. Ya entonces, esto, bueno, ahí agarran los endoscopistas hacen un manejo terapéutico, endoscópico, local, para parar el sangrado y aprovechan también para tomar una biopsia de áreas que no son sangrantes. Por toda la neovascularización que hay es porque sangran estos pacientes. Miren entonces, puras lesiones vegetantes y apenas se logra ver el esfínter esofágico inferior y el lumen del esófago comienza a disminuir. Aquí también todo esto es el esófago y aquí toda la lesión polipoidea, fungosa, etc. Lo que me interesa que conozcan es, bueno, la tomografía de elección para la estadificación de los tumores esofágicos. Hay una precisión 39 al 100%.
la resonancia para ver tejidos adyacentes, ¿no? Entonces, aquí se ve totalmente la irregularidad de la lesión tumoral, entonces, o lesiones metastásicas que puedan estar en hígado. Entonces, miren, el estudio que les mencionaba era la ecoendoscopía. Impresionante es este estudio porque miren, si acá agarramos y hacemos un corte en el esófago y del lumen hacia afuera vemos las capas, ¿no es cierto?, del esófago, eso lo traducimos a una ecoendoscopía, de la misma forma se van a ver todas las estructuras de las capas del esófago y además las estructuras adyacentes al esófago, ¿vale? Es decir, se puede ver en la pleura, se puede ver la laringe y otras estructuras ahí cercanas. Todo lo que es a nivel periesofágico, inclusive algunas adenopatías para la estadificación, y tiene una precisión diagnóstica para la estadificación en T y en N del 85% para la T y a nivel linfático de un 73%, muy superior a la obtenida inclusive por la tomografía. En Santa Cruz todavía no se está haciendo en ningún lado este tipo de estudio, pero los chinos, que son los que están al frente con la tecnología en estos casos, pues lo hacen de forma rutinaria. Bien, entonces, por ejemplo, acá está la lesión intraluminal, entonces ven el compromiso de las paredes del esófago, cuán avanzado está ahí su circunferencia, y si es que se extiende hacia otras estructuras adyacentes, ¿no? Entonces, lo clasifican. Entonces, tiene que ser una persona totalmente capacitada, hay diplomados inclusive en China, de ultrasonografía endoscópica, solo exclusivo, muy aparte de la persona que hizo endoscopía, para hacer ultrasonografía endoscópica, es otro tipo de estudio, ¿bien? Mucho más delicado, pero sumamente importante, sobre todo para el diagnóstico precoz y también para valorar las lesiones adyacentes, ver si no hay lesiones a su alrededor. Una extensión intramural de la neoplasia, el tercio inferior del esófago, vecina a la aorta descendente, sin llegar a infiltrar la pared. Por ejemplo, aquí miren, es que todo esto blanquito, ¿no es cierto? Aquí ya está la presencia del tumor, pero no llega a ocupar todo el espesor de la pared. Luego está la cromoendoscopía, que son otras dimensiones más comunes utilizadas. Colocan este tipo de tintura para ver si captan las lesiones tumorales, el contraste, y si llega a captar este contraste, bueno, vendría a ser también positivo para patología oncológica. El tratamiento en general, mientras más localizado y distal sea el tumor, se opta por la cirugía. Mientras más avanzado o proximal, solamente quimio más radioterapia como tratamiento neoadyuvante. Bien, entonces aquí lo vamos a hacer más simple para no meternos mucho relleno en esto. Los que son del tercio superior, quimioterapia más radioterapia. Tercio medio, primero cirugía, luego quimio más radio si el tumor es grande. Y los del tercio inferior, quirúrgico si el tumor es pequeño, pero si el tumor es grande, quimio, radio y quimioterapia. Aquí se altera en relación a los del tercio medio. Otra de las técnicas que realizan son las mucosectomías. Se extrae por bloques de mucosa y submucosa por medio de la endoscopía. Todo de acuerdo a la estadificación que se haya hecho por el sistema TNM. Hasta el estadio 2A habitualmente, donde hay compromiso de la submucosa, la muscular, etc., se puede optar por este procedimiento. ¿Ya? Entonces, eso son etapas tempranas. Etapas avanzadas más allá del 2B. Bien, entonces de esta forma es lo que realizan los expertos endoscópicos, la mucosectomía. Bien, la radioterapia, terapia de radiación con haces externos, dirige la radiación hacia el cáncer desde el exterior del cuerpo. Ya cuando es una radiación interna, significa a través de un endoscopio sobre la lesión tumoral, se llama braquiterapia, coloca el material radiactivo directamente en el cáncer. Cuando es radiación externa, ¿no es cierto?, radioterapia como tal. Y la interna se llama braquiterapia cuando irradia directamente.
Importante conocer esto, entonces, lo que le mencionaba. La sobrevida es del 6 al 17% a 5 años como terapia única y como terapia preoperatoria mejora un poco la tasa de intervención quirúrgica sin afectar la sobrevida. Significa que a pesar de que yo opte por un determinado tratamiento, la sobrevida sigue siendo la misma. Lo que hago es mejorar la calidad de vida frente a aquellas molestias con los síntomas que pueda tener, que pueden ser muy incómodos, o con las complicaciones como los sangrados repetitivos, transfusiones, internaciones que pueda requerir. Aún así, no cambia la sobrevida, eso tienen que saber. En un 50% de las complicaciones están las neumonitis, recidivas locales, estenosis post, radioterapias, fístulas traqueosofágicas, perforaciones, derrames pericárdicos, pericarditis constrictiva, problemas en piel, diarrea, cansancio. La quimioterapia, el medicamento que más utilizan es el 5-fluororacilo. También hay otra opción como la cisplatina, levomicina. Eso valora independientemente en cada caso en particular el oncólogo clínico. Hay otras técnicas paliativas destinadas principalmente a aliviar la disfagia, como por ejemplo la colocación de prótesis endoscópicas, la gastrostomía para evitar ya el paso del alimento a través del esófago. La que más se utilizan habitualmente son las gastrostomías. Las prótesis endoscópicas cuando hay mucha obstrucción al paso de los alimentos y no quiere optar por la gastrostomía el paciente, se coloca una prótesis a nivel del área de estenosis, ¿no es cierto?, para que por ese lugar pueda tranquilamente pasar el alimento. O dilataciones mecánicas, pero con el riesgo de perforaciones que pueda haber. Bien, estas son prótesis, ¿bien? Entonces están sobre la pared del esófago y como que lo aplanan la lesión vegetante del cáncer sobre la pared del esófago. Y de esa manera el alimento puede transitar de una mejor forma. Así es como se ven las prótesis cuando se coloca contraste. Y por último, el pronóstico. Los tumores mucosos sin adenopatías, con resección completa, tienen un mejor pronóstico que el resto. Vamos a decir excelente, no hay el tema de la curación en estos casos. Cuando el tumor es localizado con metástasis linfática, mediastino, terapia multinodal, la sobrevida va en torno al 30-40% 5 años, pero esto es igual lo que tienen que saber. El cáncer de esófago, de forma general, la sobrevida, como les mencioné, 10 a 20% en 5 años. Significa que el 80%, 80-90% va a fallecer dentro de los primeros 5 años. Y solo un 10% a 20% va a llegar al cabo de los 5 años. Alta mortalidad. En relación al seguimiento, si tengo una lesión persistente, entonces ahí que me condiciona un esófago de Barrett, entonces pasamos por diferentes grados de displasia. Si no hay displasia, ya, pero hay esófago de Barrett, control cada 2 o 3 años endoscópico. Si hay una displasia de bajo grado, entonces cada 6 meses tengo que hacer una endoscopía. Si tengo 3 controles endoscópicos que me han salido bajo grado, bajo grado, bajo grado, entonces ya paso a hacer controles anuales. Si por el contrario de una displasia de bajo grado pasó a una displasia de moderado o alto grado, entonces directamente hay que optar por el tema de la cirugía. Muy bien, chicos. De forma general, entonces hemos visto un pantallazo de lo que es también cáncer de esófago. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento o pregunto yo? Doctor, en el caso de lo que explicó en la anterior diapositiva, en el grado 4 del esófago de Barrett, ¿el tratamiento quirúrgico es la resección del esófago, doctor? ¿O cuál sería el tratamiento quirúrgico que dijo? El esófago de Barrett se transforma, ¿no es cierto?, en una displasia de bajo, mediano o alto grado. Y cuando es alto grado, ¿no es cierto?, la opción quirúrgica es la ideal. ¿Ya? En primera instancia lo que hacen es lo que hemos visto, ¿no? La mucosectomía, si está afectado solamente, si está afectado la submucosa o la muscular propia, ¿ya? Pero si está afectado las 4 capas, primero hacen quimio, radio para achicar el tumor y hacen
las famosas esofaguectomías. Reseccionan todo el trayecto donde está la lesión tumoral. Esas son cirugías grandísimas. En el Hospital Obrero, antes de que haya este tema de COVID, los cirujanos oncólogos son bien arriesgados, bien lanzados. Entonces son cirugías que duran 6 o 8 horas más o menos. Y esos pacientes salen con gastrostomía directamente a terapia intensiva para evitar las complicaciones, sobre todo de orden pulmonar, ¿no? Entonces esos pacientes todo el tiempo que tienen que vivir con una gastrostomía, con quimioterapia y radioterapia neoadyuvante. Bien, chicos, entonces con este tema terminamos lo que es esófago. Ya para la siguiente semana entramos a lo que es estómago. Una vez terminamos los temas que corresponden a estómago, ahí vamos a dar nuestro primer mini examen virtual. ¿Listo? Ya yo les voy a ir avisando con tiempo. Doctor, disculpe, ¿las clases grabadas las va a subir a Classroom? Sí, tienen que estar pendientes ahí en la plataforma. Donde es la invitación, ahí es donde modifico y anexo la clase correspondiente. Doctor. Donde Perdón, donde se una coloca consulta. el link en la plataforma de Zoom, ahí es donde van a ver. Por ejemplo, hoy día voy a modificar, voy a poner ERG parte 1, ERG parte 2, y en vez de que sea el tercer link preguntas, lo voy a cambiar por cáncer de esófago. Y ahí mismo van a estar esos videos, ¿ya? Bien, jóvenes, cuídense mucho, cuiden a sus familias. Esta tercera ola está terriblemente fea en relación a la primera y la segunda. Se está acabando el oxígeno, no hay camas en terapia intensiva, muy poco espacio en las clínicas particulares, muy caótica la situación. Cuídense mucho, por favor, ¿ya? Que Dios los bendiga y nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias, doctor. Chao, jóvenes. Gracias. Cuídense. Doctor, ¿Sí? buenas noches. Disculpe una preguntita, sobre la tarea, ¿se la tenemos que presentar en Word o puede ser a mano y le enviamos fotos? Como ustedes deseen, lo dejo a su creatividad. Al final yo evalúo el contenido. Ah, ya, doctor, muchísimas gracias. Listo. Discúlpeme, doctor, por favor, no le entendí. Usted decía que este lunes íbamos a tener como un parcialito. No. La siguiente semana entramos a lo que es estómago. Cuando acabemos los temas referentes a estómago, van a dar ya su primer mini examen virtual de lo avanzado. Ah, ya, gracias, doctor. Ok. Que les vaya bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Doctor, buenas Gracias, noches. doctor. Quiero preguntarle acerca de las diapositivas, si lo va a mandar en la plataforma virtual. Diapositivas como tal, no. Pero sí las clases que se están grabando. Chao, jóvenes. Cuídense.